El Gobierno va a considerar víctima de violencia de género a cualquier mujer que denuncie a una pareja o expareja, aunque se archive el caso. También a las que ni siquiera denuncien y solo acudan a servicios asistenciales. En la práctica, cualquier mujer, solo con acercarse a servicios sociales y mentir, podrá acceder preferentemente a trabajos y vivienda. El Estado de Derecho fue quebrado hace mucho tiempo por el Gobierno, pero aún nos queda todavía más incluso de espantarnos y sufrir las consecuencias. Mientras, el Consejo de Ministros se reúne hoy para mucho bla 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 con el hidrógeno, pero ayer volvimos a pagar la luz más cara de la historia. La atención de la opinión pública, eso sí, centrada en hablar de las vacunas a los niños. Y mientras, la oposición matándose por las cenas de Navidad, porque a la de una líder va más gente que a la de la otra. Hay días que parece que todo se tuerce, pero aquí estamos para acompañarles y mantenerles bien informados. El Consejo de Ministros aprueba hoy ayudas a las carísimas energías renovables mientras es incapaz de frenar la escalada de precios de la luz y de los carburantes. En Moncloa está nuestra compañera Rocío Hernández. Pues sí, buenos días, María Inés. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la reunión del Consejo de Ministros aquí en el complejo de la Moncloa, donde efectivamente se han aprobado los PERTE de energías renovables, cuyo objetivo del Ejecutivo sería unificar los proyectos de las tecnologías energéticas. En breves instantes, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, comparecerá ante los medios de comunicación. Enseguida lo vemos. Gracias, Rocío. Y cada martes tenemos también una cita en el Congreso de los Diputados con los portavoces de los partidos tras su junta semanal. Vito Quiles era además la primera tras la amenaza de la izquierda de expulsar de la Cámara a 7NN. Adelante, Vito. Muy buenos días, Inés. Así es, estamos frente al Congreso de los Diputados. Hemos preguntado por esas cuestiones, por ese apartheid que quieren hacer a 7NN, por hacer preguntas incómodas que nadie hace, pero también hemos estado presentes en una comisión de igualdad que se ha celebrado hoy en protección de los menores. Lo que nos sorprende es que ni se ha hablado del menor que está siendo acosado en Cataluña, en Canet de Mar, ni se ha hablado del menor hijo de Juana Rivas, que presuntamente fue abusado bajo su tutela. Así que nos sorprende realmente la hipocresía de este gobierno en ese asunto. Más adelante les avanzamos nuevas informaciones desde el Congreso de los Diputados. Gracias, Vito. Los padres de niños de entre 5 y 12 años ya pueden pedir cita para inocular a sus hijos contra la COVID. La vacunación comienza en algunas comunidades mañana miércoles. Laura Rivas. Sí, buenos días. Mañana dará comienzo ese plan de vacunación para niños entre 5 y 11 años. Cada comunidad podrá seguir este plan de vacunación como considere más oportuno según órdenes del Ministerio de Sanidad. Nosotros hemos salido a la calle para saber la opinión de la ciudadanía acerca de estas vacunas para niños que darán comienzo, como decimos, mañana 15 de diciembre. Gracias, Laura. Y hoy Pablo Casado se encuentra en Canet de Mar para mostrar su apoyo a la familia acosada por los separatistas. Se lo contaremos. Y en Zaragoza, muy pendientes de las riadas que ya han dejado numerosos daños materiales y 2 víctimas mortales. Marta Gascón. El Ebro desafía a Zaragoza y ha obligado a cerrar un colegio, cortar carreteras y desalojar viviendas. Los equipos de emergencia trabajan en instalaciones que han quedado anegadas, como esta que vemos aquí atrás. También han cerrado accesos a parques como el Parque del Agua o el Parque de Macanaz, ubicados junto al Ebro. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho esta mañana en una nueva reunión de coordinación que las previsiones son mejores que en días anteriores. La punta de la crecida se prevé que pase por aquí este martes por la tarde con un caudal que podría alcanzar los 2.100 metros cúbicos por segundo y una altura de 6 metros. La Z30, una carretera que circula alrededor de Zaragoza, podría quedar cortada en algunos tramos por inundaciones. La policía local ya está advertida por si fuera necesario cortar el tráfico. Gracias. Y entre otras cosas, el COVID nos ha dejado también colas del hambre aún más largas. Laura Luengo ha estado en un comedor social con víctimas de la pobreza extrema. Adelante, Laura. Sí, Inés, como dices, la pobreza sigue siendo un problema aquí en España y las colas del hambre no dejan de crecer, aunque parece que los medios ya no lo cuentan. Nosotros en 7NN lo vamos a contar en unos minutos.
Y estamos muy pendientes de este asunto. El río Ebro pasa ya por los 1.966 metros cúbicos por segundo por Zaragoza, que espera los máximos históricos esta tarde. Y como las desgracias nunca vienen solas, pues Sánchez viaja hoy a Aragón, Navarra y La Rioja para visitar a los afectados por el temporal de la lluvia, que ya ha dejado 2 víctimas mortales. Así que, María, tenemos conexión, creo, con Zaragoza y veremos si Sánchez no... No tenemos todavía a nuestra corresponsal, a María Gascón, la vamos a recuperar enseguida, nos ampliará más detalles y conoceremos cómo están viviendo en primera persona los ciudadanos esas riadas históricas, Inés, Sí. y como decías tú, las desgracias no vienen solas. nunca. Así que, bueno, pendientes de la visita de Pedro Sánchez también. Creo que sí que tenemos imágenes del desbordamiento del río y también los primeros testimonios que nos llegan desde Zaragoza, algunas personas que han sido entrevistadas por nuestra corresponsal. Es bonito verlo, pero a los que le afectan en los pueblos y eso, pues la verdad es que muy mal. ¿Entiendes? Hay catástrofes que son bonitas, pero luego perjudican a la gente y entonces pues no es lo mismo, ¿sabes? Es bonito para verlo, pero no para sentirlo. Hombre, siempre impacta, impresiona bastante, pero vamos, en fin, lo peor es todo lo que está inundando por ahí por los pueblos y campos y eso es lo peor, que están inundados. Pero vamos, aquí en Zaragoza de momento pues pasa el agua nada más. Bueno, pues la verdad es que impresiona. Nosotros estamos acostumbrados a verlo, pero bueno, la verdad es que gusta, aunque la verdad es que causa muchas desgracias también y muchos perjuicios, sobre todo a los agricultores y a los ganaderos que tienen granjas. Como siempre se pone a tope y se lleva todo lo que hay aquí abajo. Sí, la verdad que impresionante y creo que con la anterior crecida creo que va un poco a más. Muy una pasada, tiene un caudal brutal y vamos, de momento va despacito, pero de vistas es impresionante, es muy muy bonito. Una pasada, esto es una pasada. Venimos desde Casetas para verlo para aquí. O sea que... Está enorme, no lo habíamos visto nunca así. Sí, lo habíamos visto así, parecía que iba a ser más, pero al final parece que ha venido fuerte, pero sin hacer mucho daño, aunque bien. Nos quedamos muy pendientes de cualquier última hora que nos pueda acercar nuestra compañera Marta al respecto. Voy a saludar ya a nuestro primer invitado de hoy en la mesa, Rubén Tamboleo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Un placer. Muchas gracias. Llevábamos muchos días sin coincidir. Tenemos temas muy interesantes hoy. Luchas dentro del Gobierno, luchas también dentro del Partido Popular. Por cierto, estamos muy pendientes también de que comparezca Pedro Sánchez. Si se cumplen las horas anunciadas por Moncloa, va a ser en muy poquitos minutos para ofrecerles esa declaración. Así que, bueno, tendremos que esperar un poco para hablar de esas guerras que tanto nos interesan. Rubén. Sí. Bueno. Empezamos por ¿Hablamos las navidades del PP. ¿Sí? Venga, me dicen que nos vayamos ya a hablar del Partido Popular. Rubén, yo lo quería cebar un poquito para que la gente se vaya apuntando, nos vean en redes sociales, y porque Rubén siempre tiene muy buena información de la mayoría de partidos de primera mano. Estamos pendientes también de Canet, por cierto, como les digo, Pedro Sánchez y Canet. En Canet va a estar Pablo Casado hoy para mostrar, como nos contaban nuestros compañeros en titulares, su apoyo a esa familia acosada. Pero bueno, del Partido Popular tenemos muchas noticias interesantes. La última... No es última hora, porque ya nos hemos levantado con esta noticia, Rubén, pero lo que publica hoy OK Diario, ya les veníamos adelantando cómo desde Génova se querían limitar las cenas de alguna manera, ¿no? Las cenas de Navidad en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Saben que es el que está ahora mismo dividido en dos familias más claramente. Lo que cuenta hoy este diario, como digo, es que Génova ha pasado de recomendar no asistir a esas cenas por cuestiones sanitarias, evidentemente el COVID aquí vale para todo, a prohibir directamente. El motivo, pues que las cenas organizadas por Ayuso contaban con muchos más aficionados, me sale, pero no afiliados. También. Todo lo que hombre, para ser afiliado hay que ser un poquito aficionado, desde luego. Pero tenía muchas más peticiones que las que organizaba la otra parte del Partido Popular en Madrid. Entonces, ante esto, Génova habría optado por cortar por lo sano y decir, pues no cena nadie. Y que el Congreso del PP de Aragón se va a celebrar, parece ser que en las próximas fechas también, ¿no? Varios eventos de
de esta índole, ¿no? Aquí al final lo que se ve es que se termina de fraguar una guerra por el poder, en la que llevan ensayando y practicando pues más de 15 años, ¿no? Algunas de estas personas, actores claves. La actual secretaria general del Partido Popular de Madrid, dentro de esta gestora no gestora, que eso también es el debate, de si solo se había cambiado el presidente y de si este mandato del Congreso anterior seguía siendo válido o si esto es una gestora que ya está caducada, pues al final aquí tienes argumentos de todos los colores, ¿no? Pues Ana Camins ya había sido la secretaria general de Pablo Casado en nuevas generaciones del Partido Popular de Madrid. Y junto a ellos pues estaba también Ángel Carromero, que ahora es el todopoderoso jefe de gabinete de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, y son personas que llevan luchando por el poder pues más de 15 años, porque al final, guste más o guste menos, o tus ideas sean más o menos favorables, estamos hablando de personas que solo se han dedicado a la actividad política en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, en esto pues al final algo han aprendido también y son muy buenos, ¿no? Hace ya más de 10 años, cuando Ángel Carromero, ahora todopoderoso jefe de gabinete de Almeida, era simplemente presidente de Nuevas Generaciones del Distrito de Salamanca, ya planeó el asalto total a todas Nuevas Generaciones de Madrid. Y eso lo hizo, y además acabó saliendo en prensa y demás, pues con una serie de maniobras para colocar a un presidente afín en Nuevas Generaciones de Moncloa Aravaca. ¿Esto qué significa, este tipo de guerras de poder, para que la gente lo entienda? Pues que Moncloa Aravaca y Salamanca son dos distritos muy fuertes, muy grandes, dentro del Partido Popular de Madrid, que en un congreso que tiene que elegir al final a Isabel Díaz Ayuso o a quien sea de presidenta, pues tienen mucho poder, tienen más personas y tienen más compromisarios o delegados, ¿no? Pues en ese momento, ya con Nuevas Generaciones, ya hicieron una maniobra para tener una persona afín y lo hicieron moviendo afiliados. Entonces, y al final Ángel Carromero se salió con la suya y tuvo una persona afín frente a los que era el equipo de Javier Úbeda, que ahora él, como se portó muy bien y no dio mucho disgusto, pues es alcalde en nada más y nada menos que Boadilla del Monte. Entonces esto es al final un poco lo que hay, lo que va a haber. La gente que no dé disgustos pues puede seguir al final, aunque vengan peor dadas o mejor dadas, puede luego teniendo una carrera política y un ascenso, ¿no? Cuando el afiliado de Moncloa Aravaca, Pablo Casado, prometió que iba a haber una asamblea normal de sustitución del equipo de Javier Úbeda y Ángel Carromero se salió con la suya, pues hubo afiliados que le llamaron Judas, porque no defendió la democracia y al final, y esto además ha sido noticia y está en algunos sitios todavía, si no lo han borrado, porque como todo lo borran, pues al final ese cambio de afiliados y esa asamblea un poco especial, un poco extraña, consiguió que saliera el candidato de Ángel Carromero, que es el que desde esta gestora y con Ana Camins está ahora mismo, ha colocado a algunas personas afines en algunos distritos de Madrid también en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, al final, lo que todo este proceso que se está haciendo tan largo en el tiempo... Sí. Sí, porque cuando en mayo arrasó Ayuso de esa manera en las elecciones autonómicas en Madrid, pareció que Génova cedía y decía, bueno, pues que presida el partido, ¿no? Y ahí nos quedamos y pensamos que todo se iba a solucionar. Y todo lo que ha venido después... En julio... Es que no hay día que no tengamos portada del PP de Madrid. En julio podía haber sido presidenta Isabel Díaz Ayuso y esto estaba zanjado, con un comité ejecutivo renovado y fin de la película. Esta película al final está siendo tan larga porque lo que siguen haciendo es mover peones. Y recordemos aquí también que Pablo Casado, en toda su larga historia, aparte del tema Cayetán y otra serie de cosas, ¿no? Él es el segundo clasificado por voto de afiliados y luego gana en compromisarios o delegados. Quien va a fijar aquí las reglas del Congreso no es Isabel Díaz Ayuso ni gente de Isabel Díaz Ayuso, es gente de Ana Camins y de la Dirección Nacional. Entonces, tal y como pongan esas reglas del Congreso, Isabel Díaz Ayuso puede que lo tenga complicado. Y por eso pueda tener un rival, sea Almeida o sea alguien, que cuente con una serie de apoyos orgánicos que al final, aunque sea por delegados o sea por el mecanismo que se puede decir que sea democrático, pues o sea, que puede ser que Isabel Díaz Ayuso no sea presidenta del PP de Madrid. Es una posibilidad. Y ahora te preguntamos cómo lo conseguir, ves tú, sí. Ahora que entiendo el entramado por detrás, que yo me faltaba toda esa información, y me imagino que a nuestra audiencia también, Rubén, ahora entiendo el tiro en el pie, porque visto desde fuera era darse un tiro en el pie que muchos no llegábamos a explicarnos, ¿no?
Es un entramado fraguado en más de 15 años. O sea, Pablo Casado sale elegido presidente de la Agencia de Madrid en el año 2005. Tiene brevemente un secretario general, después saltan a Camins y Ángel Carromero es vicesecretario durante muchos años con ese equipo de Pablo Casado. Entonces, Pablo Casado en su momento lo que hace es decidir entre parte de su equipo con Ángel Carromero o una asamblea limpia en donde se iban a colocar una serie de personas para luego otros eventos, ¿no? Entonces, pues ahí al final hace y por eso le llaman lo que le llaman, ¿no? Y Ángel Carromero se sale en su momento con la suya. Luego tiene lo de Cuba, que habrá gente que sí que lo recordará. Sí, claro, yo me acuerdo. Allí seguro que aprendió también muchas cosas. Y ahora pues está en el equipo Almeida y colocando el equipo Almeida o el equipo que sea de cada momento y ahora colocando todo esto, ¿no? Entonces esto al final lo que pasa es que son personas que deciden, una vez que tengan el Partido Popular de Madrid, que deciden quién va a ser alcalde en Boadilla del Monte. Ya. Y aquí que todo el deciden mundo... quién va a ser alcalde en Pozuelo. Luego hablaremos un poco más de Ayuso, que hoy ha hablado sobre vacunación infantil. Luego tenemos que hablar mucho rato de vacunas a niños. Yo también quiero, ya que tú eres experto en sistemas electorales, hablarte un poquito más en clave electoral, recuperar algunas encuestas de las últimas horas, pero que el efecto Ayuso sigue existiendo, eso está claro, Inés. Sí, claro que sí. Y cómo deben estar en Génova, porque el Washington Post, el más importante con los lectores de los lectores estadounidenses, califica a Ayuso como héroe de los conservadores. Dice en un artículo de opinión que Ayuso es decidida y domina los detalles del gobierno y, lo que es más importante, habla con pasión de su devoción por la libertad. Llama la atención, Rubén, porque el Post no es precisamente conservador. Aquí vemos algunos extractos y me imagino que esto habrá sentado como una bomba de relojería en Génova. Bueno, es que esto es una cosa muy inesperada. La verdad es que la construcción del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso en estos 2 últimos años es una sorpresa. Es una sorpresa, pero con eventos tan claros como que la estuvieran persiguiendo por el apartamento en el que estaba cuando estaba aislada. La mayoría de presidentes autonómicos en España tienen palacios, literalmente. O sea, literalmente. Yo ahora no sé si tiramos la cuenta, pero por más de 10 presidentes autonómicos disfrutan de un palacio a cuenta de los contribuyentes españoles, de cuenta de todos los contribuyentes españoles. Lo único que hacía Isabel Díaz Ayuso era estar en un apartamento que, como demostró, se pagaba ella. Y pese a eso, pues yo no sé si estuvimos casi 2 meses con una campaña terrible de qué pasaba con dónde estaba viviendo Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y si vivía con una persona o con otra, o sea, era una cosa absolutamente deleznable, ¿no? contra ella, y con tintes muy machistas, además, también, o sea, que porque puede tener la edad que quiera, estar todo lo soltera que quiera o como quiera, ¿no? En fin, todas esas cosas, ¿no? Pues todas esas campañas que le han hecho son las que al final han construido ese liderazgo en el que se ha hecho fuerte, o sea, que esa es también es una de las partes, ¿no? Entonces, la verdad es que muy contrapronóstico. No se nos puede olvidar nunca que el resultado que consigue Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo es con una participación elevadísima. Yo no veía ni siquiera esa participación, porque es que eran unas elecciones autonómicas, solas, dobladas, cuyo mandato es solo para 2 años, y participó el 75% de los madrileños. Y con pandemia, además, que la gente tenía miedo. Con esto, que en otras regiones como Cataluña ni el 50 se atrevió. Ni el 50. Sí. Entonces, además, destruye el mantra de que a una elevada participación, que se lo habían recalcado muchísimas veces Aznar. Aznar solo gana cuando hay baja participación, o con otros políticos de la derecha solo ganan cuando hay baja participación. Pues Isabel Díaz Ayuso saca un resultado muy fuerte, con una participación muy alta. Entonces, eso es otro de los rasgos también que nos da la clase que nos deja ver un poquito la clase de liderazgo político que ha construido. Es un liderazgo político muy fuerte y además se la jugó, porque podía haber salido de otra manera. Pues al final consiguió todo eso, ¿no? Entonces, al final, pues lo que estamos viendo es esta pelea por quiénes van a ser alcaldes y concejales y asesores y directores generales y demás, si van a ser más de un sector o van a ser más de otro. Mientras tanto, los españoles y también en Madrid lo que necesitamos son soluciones, ¿no? Entonces, ojalá que esto cuanto antes se pudiera solucionar, pero alargarlo y dejar que casi sea el último congreso,
pues es algo que no beneficia a nadie al final. No es muy edificante lo que vemos dentro del Partido Popular en días como hoy, que vemos al gobierno repartiendo dinero en un PERTE. Un PERTE, ahora nos contará Rocío más información cuando comience la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros. Es un proyecto que el gobierno considera estratégico, en este caso para invertir en energías renovables. Por supuesto, lo que el gobierno considera estratégico en general es diferente de lo que la mayoría consideramos estratégico, ¿no? Porque además es que han tenido ayer otro nuevo pico histórico del precio de la luz, ¿no? Entonces, hay momentos en los que realmente a muchos, sobre todo cuando sabemos que Pedro Sánchez está comprando urnas, está organizando cosas de cara a unas posibles elecciones, a muchos nos gustaría ver una oposición más organizada, más ordenada y más centrada en lo que tiene que estar, ¿no? Y además es que se nota ya en las encuestas que en el último mes, a cuenta de esta guerra en Madrid interna del Partido Popular, pues oye, se reflejan los resultados del PP. OK Diario, por ejemplo, en las últimas horas consideraba que el Partido Popular seguiría ganando unas elecciones. Esto yo creo que menos Teza nos lo ve claro todo el mundo, ¿no? Le otorgarían 121 escaños que con los 56 que le otorga esta encuesta a Vox, pues darían para conseguir una mayoría absoluta. La Razón pintaba un panorama más diferente. También La Razón es un periódico que tradicionalmente ha sido muy cercano al Partido Popular, ¿no? Que consideraba que sí, Génova pierde en torno a 150.000 votos en el último mes, resistiría todavía, a Vox solo le otorga 49, pero aún así, bueno, podrían mantener esa mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. O sea, yo creo que todos vemos que con la gestión del gobierno Sánchez no sería la opción más votada en unas generales, ¿no? Pero claro, cuando ves que realmente en la opinión pública sí cala esta guerra interna de la derecha, que no sé por qué en la izquierda no tiene estos efectos, porque las cosas que se hacen Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no están mal, ¿eh? Que se ocultan hasta las visitas de Estado y hacen uno y otro, pero bueno. Bueno, aquí lo primero es que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Es que como esto sigue así, Pedro Sánchez tiene muy en la mano otro mandato. ¿Tú crees? Que nos puede, aunque sea por un escaño, incluyendo a Bildu. Por una España vaciada, que ponen que le va a hacer tanto daño al Partido Popular en las que también puede salir o no salir, pero bueno, pues es que al final pues ese es el problema, ¿no? Pero eso también es un capítulo aparte. Yo, lo que sí que alerto es que hay una posibilidad de que Pedro Sánchez consiga un nuevo mandato de las Cortes. Un nuevo mandato de las Cortes es sumar una mayoría que se hace repartiendo cosas que luego se ven después, como los indultos. Como los indultos. O sea, los indultos a lo mejor nunca lo vamos a terminar de saber, pero estaban en la moción de censura primera con Pedro Sánchez, o sea, clarísimamente, se entendieron y lo hicieron así muy rápidamente. Entonces, como haya una mayoría en la que Pedro Sánchez pueda sumar los 176 o 177, 173, pero solo en contra 172, pues... Sí, yo no lo descarto tampoco, ¿eh? Por desgracia es una posibilidad que existe y miedo me da. Una pregunta, Rubén, ¿una baja participación en estas elecciones generales a quién crees que favorecería? Bueno, pues eso, es que esa es la cosa, que lo tradicional sería decir, esa baja participación va a beneficiar al Partido Popular. Pero eso, por ejemplo, lo ha roto Isabel Díaz Ayuso. Hay mucha gente que se está manifestando con claridad diciendo, bueno, yo no voto nunca, pero es que la veo diferente, la veo distinta, y pues la vamos a votar. A mí, yo como sí que la conozco desde hace muchos más años, pues esa imagen que tienen personas que la conocen desde hace solo 2 años, a mí me cuesta entenderla también, ¿no? Pero porque al final es muy difícil hacer el análisis objetivo de cómo X personas perciben este determinado liderazgo, que es lo que hay que analizar de verdad. Pues ella la percibe como una persona independiente, que sí que tiene su propia agenda, en vez de lo que le dicen otras personas o influencias, y que defiende los intereses de la gente, y entonces pues eso le ha sumado muchos puntos, ¿no? Y eso suma esa participación. Entonces eso es lo que rompe, respondiendo a la pregunta, ese mantra de que en España, si se moviliza la gente, nos sale un resultado más hacia el Partido Socialista, ¿no? Esa es la diferencia. La movilización en el año 2004 benefició mucho a Rodríguez Zapatero, y luego en el año 2008 pues hubo ahí una especie de medio empate en el que el Partido Popular creció mucho más de lo que se esperaba, aunque no consiguiera al final consiguiera ganar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hubo un fenómeno de división por un sitio y de concentración por el otro, porque arrastra todo lo que era en ese momento Izquierda Unida, que beneficia mucho también al PSOE. Ahí es donde quería yo llegar también, además de la participación. Esta división, no división que haya entre opciones políticas va a marcar también mucho el futuro de España.
Sí. Entonces, si hay un centro-derecha que va a estar entre 3 opciones y una izquierda que va a estar solo entre 2, más todo el conglomerado separatista, que algunos separan entre separatista moderado y separatista... Yo no veo separatistas... Ya no se puede separar más eso, Rubén. Claro, yo no lo veo, ¿no? Pero bueno, con eso y la posibilidad de España vaciada, pues ahí al final son unas sumas un poco muy extrañas, pero muy extrañas que podemos ver sorpresas en cualquier sitio. Es decir, ahora mismo los presupuestos en Castilla y León los está decidiendo un procurador de la provincia de Ávila. Entonces, de un partido distinto que se llama Por Ávila, ¿no? Que es una escisión del Partido Popular, precisamente. Pues el Partido Popular debería de tener una capacidad de proyecto integrador para integrar hasta los de Ávila, o hasta en Soria, que también tiene una escisión, en Almazán y en otros muchos sitios. Pues Pablo Casado lo que tendría que hacer es centrarse en construir su propio liderazgo y, en vez de fomentar o mantener escisiones, conseguir aglutinar, que esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esos son algunas de las cosas que nos hacen que Pedro Sánchez pueda tener un nuevo mandato del Congreso, que es de lo que se trata, de tener ahí una mayoría, por muy extraña que sea, que se lo pueda dar. Recordemos que hasta Teruel le dio el voto positivo, ¿no? Entonces, en un escaño que podía haber sido del PP. En un escaño que podía haber sido el PP. Eso es el claro ejemplo de Teruel, ¿no? Que Teruel en muchos casos ha tenido 2 Partido Popular y 1 Partido Socialista. Y esto en este caso era Partido Popular, Partido Socialista, Teruel existe. Pues ese escaño es el que dio la mayoría a Pedro Sánchez. Rubén, en un ratito vamos a retomar este asunto. A partir de las 2 va a estar con nosotros Raquel Tejero, periodista de El Debate, pero ya saben que estamos pendientes especialmente del caso de esta familia acosada en Canet del Mar, en Barcelona. Estamos pendientes de que comparezca Pablo Casado, que iba a estar en la localidad, y también hemos querido recordar un caso que saltó a la luz el pasado mes de agosto. Policías y guardias civiles llevan ya muchos meses denunciando que sus hijos no pueden estudiar en español en esta región. Hablemos Español había sido la plataforma encargada de darles voz y ahora va a prestar también su ayuda a la familia de Canet. Las protestas de los agentes se hicieron, como decía, públicas el pasado mes de agosto. Algunos casos son muy graves porque se trata de personas que no son de Cataluña, con lo cual hay niños que por el destino de sus padres tienen que mudarse y no saben nada de catalán. Nos está escuchando ya Gloria Lago de Hablamos Español. Gloria, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quería pedirte una valoración de lo que está viviendo la familia de este pobre niño en Canet. Pues esta familia está viviendo lo que están viviendo muchas familias que quieren exigir que se cumpla la ley, algo tan sencillo como eso. Este es un caso muy mediático y obviamente ya al saltar a la luz pues se produjeron toda esta serie de amenazas de esta gente tan fanática que hemos denunciado, por supuesto, ante Fiscalía. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay muchas otras familias que viven situaciones de presión y de acoso por intentar pedir que se cumpla la ley. Ese 25% que es una birria y que, por supuesto, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Nosotros no queremos bilingüismo obligatorio, nosotros queremos que se pueda elegir lengua de la enseñanza para que, por ejemplo, las personas que vienen de otros lugares de España a vivir a las comunidades bilingües puedan educar a sus hijos en su idioma, porque no se puede llegar a un sitio como Galicia o como el País Vasco o como Valencia y encontrarte que una parte sustancial de la educación la tienen que aprender en una lengua que para ellos es completamente desconocida. Les dan la exención, no los examinan de lengua autonómica durante 2 años, pero tienen que estudiar las asignaturas en ese idioma. Y bueno, hoy hay una protesta en Barcelona a las 6:30 de la tarde, convocó Somaten, sí, se han unido pues profesores por bilingüismo, Cataluña Suma, Vox también. Nosotros, como estamos preparando una carpa para el sábado, una carpa reivindicativa, pues lo que estamos haciendo es difundir esta convocatoria y mucha gente va a asistir. Y en cuanto a la comparecencia del señor Casado, nosotros nos invitaron ayer a asistir, nosotros tenemos un equipo en Cataluña, pero les hemos dicho que no vamos a ir porque sabemos que esto es una pantomima que organiza el Partido Popular de vez en cuando en Barcelona, invita a la gente para hacerse la foto y dar la impresión de que están arreglando esto. Y no queremos ir porque el señor Casado tiene pendientes 3 cosas. Primero, contestar una carta que le mandamos en el año 2019, concretamente el 1 de marzo. Atender nuestras peticiones de entrevista, que nunca ha atendido. Nos hemos reunido con el señor Val, nos hemos reunido con Iván Espinosa. Todo el mundo se reúne con nosotros menos el señor Casado. Y ahora quiere que vayamos allí a hacer el paripé para lucirnos en la foto. Y también está pendiente el señor Cantó de contestar a nuestra petición
para que hiciera una campaña para que no se vapulee el español en el resto de España, para que los niños se sientan orgullosos de hablar una lengua como la nuestra. Y por último, que arregle la política lingüística de Galicia, porque claro, no tiene sentido que esté amenazando de expediente a nuestros profesores en Galicia, impidiendo que la gente pueda recibir documentación en español y que nosotros nos planteemos para hacernos la foto con el señor Casado. Gloria, yo te quería preguntar por los casos de los policías y guardias civiles, ¿cómo están? Pues bueno, estas personas, como todos los funcionarios sujetos a movilidad forzosa, tienen un problema enorme para escolarizar a sus hijos. Nosotros buscamos colegios en donde pudieran tener al menos un poquito de español, encontramos algunos, eran carísimos, o sea, su situación está exactamente igual. El señor Marlaska contestó a la carta, me dijo que, bueno, la verdad es que su tono era bastante conciliador, digamos. Dijo que comprendía su situación, que no le gustaba y que le parecía que las leyes había que cumplirlas y las sentencias. O sea que, bueno, al parecer dentro del PSOE hay gente que está de acuerdo con que al menos se cumpla esta sentencia, bueno, que nos da un derecho tan reducido, ¿no? Pero después nos dirigimos a la ministra de Educación y no nos ha contestado. O sea, lo que nos ha dicho, bueno, nada. Resumiendo, nada. Pues la carta y bueno, al final, ¿qué me dice esta señora? ¿Que lo va a arreglar? No, que no va a hacer nada. O sea que tenemos que insistir. Y estamos aquí pues mendigando un derecho tan básico. Y claro, nos preocupa porque además la Policía Nacional en Cataluña, hombre, pues para nosotros tanto ellos como la Guardia Civil son pues personas muy queridas porque hacen una labor muy buena y están siempre sujetos ahí a tener a estos pelmas encima que los visitan continuamente en pues donde están, en Vía Layetana, quieren echarlos de allí. Es una humillación continua y por eso, bueno, pues para nosotros son un colectivo al que tenemos un aprecio especial. Bueno, todos lo tenemos en realidad, Gloria. Está muy bien señalar lo que tú recordabas, como el Partido Popular, que hoy va a ir a Canet a apoyar a estos padres, y está muy bien, porque realmente esta familia lo que ha sufrido es una cosa que en la democracia ha pasado muy pocas veces, gracias a Dios, al nivel de querer ir a su casa a tirarle piedras. Sí que es verdad que el acoso, como tú recordabas, a muchas familias es diario, y por eso también nos recordaba ayer Ignacia de Pano, que muchos no se atreven porque no quieren poner a un niño tan pequeño en esa situación de exponerse de esa manera, pero bueno, también nos pedía que no dejásemos solo a este niño, todo lo que sea ir a mostrarle públicamente un apoyo. A mí me parece que está bien que se lo hagamos llegar a los espectadores para que en el resto de España también se conozca que alguien está haciendo cosas por este niño. No sé si vosotros vais a adoptar alguna acción concreta para ayudar a esta familia. Hay asociaciones que están tratando incluso de canalizar hacia ellos donaciones para que puedan ir a los tribunales, para que se puedan defender ante un juez llevando a la justicia a estas personas que han pedido tirarles piedras. Bueno, pues yo creo que las denuncias que hemos presentado, por ejemplo, ante Fiscalía contra todas estas personas, eso nosotros nos vamos a hacer cargo. En Fiscalía no se cobra por presentar una denuncia y nosotros lo haremos de otras maneras, pero lo hará nuestro equipo jurídico. A los padres no les va a costar nada, o sea, en ese sentido no es necesario. Y los padres se pronunciaron ayer, dijeron que no querían ninguna manifestación pública de apoyo así en la calle, vamos, o sea, ninguna manifestación, digamos, pues, concentraciones, que ese tipo de cosas no quería que se hicieran allí, al menos no en su nombre, y bueno, pues, hay que respetarlo, pero no tiene nada que ver con que se pueda protestar por todos los demás casos, obviamente. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el mes de junio presentamos la petición de 28 familias, pedían lo mismo que la familia de este niño, y también han sufrido muchas presiones, y fuimos así en grupo porque nos pareció que las denuncias que se presentan de forma individual, como la del caso de este niño, pues en muchas ocasiones acababan con este tipo de presiones y nos pareció que no queríamos asumir ese riesgo. Preferimos pues que se aplique, por ejemplo, la sentencia que ahora está ahí ya firme, y eso va a facilitar que no haga falta que los padres lo pidan individualmente, sino que será la Generalidad la que lo implante en todos los centros a un tiempo. Y eso es lo que estamos intentando, que no tenga que haber héroes así individuales, sino que sea algo que facilite la propia Generalidad. O sea, que ahora ya no hace falta que los padres vayan. Tenemos un caso que hemos presentado el otro día, pero bueno, por si acaso, vamos a seguir adelante a ver qué pasa, a ver qué cauce llega. Pero lo normal es que ahora, es una sentencia firme, la tienen que cumplir. Nosotros, desde luego, no les vamos a consentir que no lo hagan, vamos a darles la lata, vamos a rebuscar todo lo posible para que la tengan que cumplir.
se lo pediremos a los directores, en fin, agotaremos todos los recursos y yo supongo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo hará. O sea que esta familia ya en ese sentido no tendrá que hacer más. Gloria, un último apunte rápido. Da la sensación de que el proyecto independentista está acabado y ya lo único que les queda es atacar al idioma español. Yo creo que ellos han visto en esta ocasión una oportunidad para resucitar el espantajo de la secesión que estaba ahí medio moribundo. Y aunque parezca mentira, pues hay gente que esto se lo compra, ¿eh? A mí me llamó el otro día un pelman, de estos que te llaman por la mañana, porque como mi teléfono pues está ahí para la prensa. Bueno, uno que me llamó Colona, nada más descolgar, dije, bueno, mire, tengo más que hacer. Entonces te sueltan ese discurso, además hablan con mucha pausa, porque cuando te llaman de Galicia algún talibancito de estos, te insulta, pero los de Cataluña no, van de finos, ¿no? Pero claro, es que no puedes argumentar contra esta gente, o sea, es que se lo han creído. O sea, les parece que lo que han hecho estos padres está realmente mal. Y en realidad, bueno, pues, claro, les están quitando un 25% de la enseñanza en catalán. Si se implantara lo que nosotros proponemos, que se pudiera elegir lengua, pues ya les quitabas incluso esa disculpa. ¿No? ¿Quiere usted el 100%? Pues tenga usted el 100%, pero permítame a mí tener lo mismo, que eso es lo que hay que intentar. Por eso el bilingüismo obligatorio no conduce a nada, porque les estás quitando a ellos algo y eso no te lo van a consentir sin patalear y vamos a estar siempre con este problema. Gloria Lago, muchísimas gracias por estar con nosotros en 7NN y por dar voz a esas personas que luchan a diario por poder aprender, estudiar en su idioma. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Lo comentamos enseguida en la mesa, pero nos está pidiendo paso Inés, nuestro compañero Vito Quiles. Sí, efectivamente, vamos ahora a conocer la actualidad de la jornada de hoy en el Congreso, ya que hoy comparecen los portavoces en rueda de prensa y nuestro compañero Vito Quiles tiene todas las novedades. Adelante, Vito. Sí, buenos días de nuevo, compañeras. Pues la verdad es que tenemos malas noticias y es que no nos han dejado preguntar al señor Rufián. No es que haya dicho algo de burbujas, es que directamente no nos ha dado el turno de palabra. Sus jefes de prensa han impedido que 7NN, que este medio, pudiera hacerle una pregunta y ni trasladarle la pregunta que teníamos para hacerle sobre el niño de Canet de Mar nos ha permitido el señor Rufián. De nuevo, pues esto al final es un nuevo acto de censura, pero de diferente manera, ¿no? Sí que hemos podido hablar con el portavoz del Partido Socialista, que dice que va a responder a todas las preguntas, a pesar de ese manifiesto que firmaron sus jefes de prensa, algunos de los partidos del gobierno, en el Congreso para expulsarnos del hemiciclo. Sí que nos ha dicho respecto al tema de Juana Rivas y, en fin, ese rechazo del juez, ese varapalo judicial al gobierno por el rechazo del indulto. Dice que él no lo valora así, que no es un nuevo descrédito de la justicia al gobierno, sino que es una nueva decisión judicial y que hay que respetarla, decía. Y luego también hemos podido preguntarle a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, por esa visita que lo comentabais en el programa de hoy de Pablo Casado a Canet de Mar para defender el bilingüismo en Cataluña. Dice que es una vergüenza que tenga que ser el jefe de la oposición el que acuda a visitar y a defender el bilingüismo en Cataluña, cuando el gobierno, el presidente del gobierno, pues dice que no se atreve porque está sujeto a unas presiones por parte de sus socios que no le permiten defender a un niño de 5 años. Y de momento esto es todo lo que tenemos. Va a comparecer ya Espinosa de los Monteros en rueda de prensa y enseguida, compañeros, pues os comentaremos más detalles, ¿no?, de la jornada en el Congreso de los Diputados. Gracias, Vito, nos quedamos pendientes de eso. Está bien esto, ¿no? Al final no les van a expulsar de la sala de prensa, simplemente no les van a contestar. Entonces, bueno, el efecto es el mismo. A mí, y esto lo destaco yo algunas veces, que esta gente que se llama republicana, ser antimonárquico no te convierte en republicano. Republicano es un sistema político en donde se da cobijo a las minorías, a la disidencia, la prensa tiene muchísima importancia. Esta gente es la más antirrepublicana, la más antidemocrática y tiene un comportamiento repugnante. Que incluso el Partido Socialista firmase ese manifiesto, esa petición, es una cosa que va absolutamente en contra de la Constitución, de las leyes y de cualquier sistema decente que quiera representar a la gente y a las minorías, que es de lo que se trata en todo esto. Nuestros sistemas actuales lo que hacen es defender a las minorías y que una mayoría, aunque tenga el 50%, no pueda imponer unas determinadas cosas a otras partes, ¿no? Eso es de lo que se trata y de que, por supuesto, pues pueda haber preguntas incómodas, ¿no? Bueno, es que también sería muy desagradable que le pudiese preguntar a Rufián por lo que opina del acoso al niño de Canet y que
Rufián estuviese obligado de alguna manera a contestar y a decir que le parece estupendo que le tiren piedras, porque es lo que le parece. Entonces, no va a decir la verdad. Claro. Uy, o sí. La respuesta, de todas formas, de Rufián, que entra en bucle siempre, yo creo que va más por ahí, quizás, ¿no? De que no sabe qué contestar a preguntas coherentes, lógicas, y que la gente con sentido común queremos saber, como no sabe contestar porque debe tener nada en el cerebro, pues sale. Puede ser que no se haya recuperado el baño que le pegó ayer Mariano Rajoy. Todo puede ser ya también. Es complicado que Mariano Rajoy. es que vamos. Es carne de cañón también, ¿eh? Claro. Bueno, volveremos al Congreso, como nos decía Vito. Tenemos que hablar de COVID, Inés. No nos divierte nada, pero es que es necesario hablar de lo que va a suceder en nuestro país con los niños. Sí, porque un día más tenemos que hablar en nuestro bloque sanitario de la vacunación a los niños. Y bueno, tendremos la oportunidad de hablar con un abogado, María, que ha interpuesto ya una demanda. Ayer se lo adelantábamos. Las demandas van a empezar a llenar los juzgados. Pero creo que podemos salir a la calle, que nuestra compañera Laura Arribas ha preguntado a la calle qué les parece esto. Pero también hablábamos, María, de que la pobreza extrema está llegando a las familias y nuestra compañera Laura Luengo está en un comedor social. Adelante, Laura. Sí, Inés, María, estamos ahora mismo con Bernardo López, es el director del Centro de Integración Social Santiago Masarnau. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha afectado la pandemia a toda esta situación? La pandemia ha afectado de la siguiente manera. Si estábamos atendiendo a muchísima gente, pues con el confinamiento creció el número, pero ahora estamos ya en una situación completamente distinta. Se ha reabierto la sala de comedor y las cosas vuelven a la normalidad. Podemos decir que ahora viene un poquito menos de gente que antes del confinamiento porque tienen miedo a poder contagiarse una vez abierta la sala de comedor. ¿Tienen miedo de las personas no vacunadas? ¿Miedo por qué? En general, miedo a la enfermedad. Miedo a poder contagiarse y que les traiga un problema de salud. ¿Y ese miedo a qué crees que se debe? ¿A lo mejor a la desinformación? No te puedo decir, el miedo es libre. Totalmente. ¿Qué tipo de personas, de perfiles recibís aquí en este centro? Pues atendemos parados de larga duración, inmigrantes, trabajadores con baja cualificación que están cobrando muy poquito dinero y que no tienen lo suficiente para poder alimentarse. ¿Y en algún momento, cuando habéis sobrepasado a lo mejor los niveles de las colas del hambre, habéis tenido que rechazar a alguna persona o a alguna familia porque no dabais abasto? En ningún momento. La verdad es que llegamos a doblar la capacidad de la atención, pero no hubo... Lo mismo que había más necesidad, había más solidaridad y tanto entidades privadas como administraciones públicas se volcaron y pudimos hacer nuestro trabajo. Ya te digo que esa es una situación que no es la que hay hoy en día. ¿A cuántas personas estáis atendiendo hoy en día? Pues hoy se están atendiendo en torno a 140 personas, cuando lo normal podían ser en estas fechas 180. ¿Y durante el pico de la pandemia a cuántas pudisteis llegar a atender? 450. O sea, triplicasteis el número de personas. Sí, ya te digo que lo normal no es este número. Por eso creemos que hay gente que todavía tiene miedo. Inés, María, no sé si desde Plato queréis preguntarle a Bernardo alguna cosa. Sí, queríamos hacerle una pregunta, eso es lo que estábamos pidiendo a nuestros compañeros. Bueno, nos daba una buenísima noticia con la que no contábamos, porque los datos de pobreza severa de las últimas semanas eran muy alarmantes, Laura, así que bueno, nos quedamos con eso. Lo achacan desde el comedor a las iniciativas privadas, al miedo, pero se temen que una vez acabe el año y se empiecen a decaer los ERTE, que en el primer trimestre todo parece indicar
que va a suceder, que cese la campaña navideña, que también de alguna manera mantiene el empleo, donde vemos que la tendencia también mejora algo, incluso pese al maquillaje del gobierno. Claro, la caída había sido tan profunda que el rebote también es más llamativo que en otros países. ¿Tienen miedo de lo que pueda pasar en enero después del efecto navideño? Miedo no, pero mucha incertidumbre. Era fácil pensar o saber lo que podía pasar después de que acabara el confinamiento, pero esta situación de una nueva ola o una nueva variante nos coloca en una incertidumbre que no nos atrevemos a predecir el futuro. Bueno, Laura, muchísimas gracias. ¿Cómo es el perfil de las personas que están acudiendo ahora? Sí nos han comentado en entrevistas anteriores asociaciones que están muy en contacto con las personas que acuden a los comedores sociales, que había más familias que antes. ¿Esto lo perciben ellos? No, yo no he podido apreciar. Hay más familias que antes del confinamiento habrá unas poquitas más, pero bueno, está bastante repartido entre todos los centros de Madrid y cada uno tiene lo que le toca, por decirlo de alguna manera. No hemos visto un incremento hubo en el confinamiento, pero todo eso fue volviendo a su sitio. Bueno, pues que no se nos quedamos, estaremos pendientes también de lo que suceda en enero, por supuesto, no nos olvidaremos de este asunto. Gracias. Bernardo, antes de terminar, María, disculpa, ¿sí? Vamos a lanzar un mensaje para todos aquellos que quieran apoyar y ayudarnos. ¿Dónde se encuentra este centro para las personas que quieran mostrar su solidaridad, que se acerquen aquí también? Pues estamos en el barrio de Batán, en el distrito de Latina. ¿Y cuál es la calle? La calle es Serafín de Asís 7A. Pues aquí lo dejamos, María. Todos aquellos que quieran ayudar ya saben que aquí pueden venir y están encantados. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, se lo adelantábamos ayer, comienzan a llover los recursos en los tribunales por el asunto de la vacunación de niños en los centros escolares. En Valencia, el padre de un menor valenciano ha recurrido ya ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la orden de la Generalidad para vacunar a menores en los colegios. Vamos a hablar con su abogado, Curro Nicolau, que ya nos está escuchando. Curro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Curro, tu actuación ha sido rapidísima. Ayer mismo se recibía por parte de los padres valencianos la circular avisando de que se iba a vacunar en los centros escolares a niños. Inmediatamente presentabas este recurso, pero es que la vacunación en algunas comunidades comienza mañana, o sea que hay muy poquito margen de maniobra. ¿Cuándo esperáis tener una respuesta? Bueno, pues este precisamente fue uno de los motivos esgrimidos en el recurso. Por la premura con que se ha hecho la comunicación, muchos padres nos enteramos más por los medios que por la propia administración. Y bueno, se ha solicitado una medida cautelarísima de suspensión de esta vacunación en los centros educativos. No es en contra de la vacunación de los menores, quiero dejarlo claro, esto es una decisión personal de cada padre, es cómo se está gestionando la vacunación, en este caso en la Comunidad Valenciana. Y esperamos pues en las próximas horas tener una respuesta. Comentábamos a los espectadores el caso de un niño de Orense. Uno de sus progenitores estaban separados, uno de los progenitores estaba a favor de inocular al menor y el otro no. Y de momento la justicia le había dado la razón al que pedía retrasar la vacunación. ¿Crees que podría servir como precedente este caso o al estar muchos padres seguramente a favor, luego habrá que ir caso por caso en cada tribunal y en cada centro? Bueno, yo creo que no conozco ese caso, habría que ver exactamente las condiciones, pero yo creo que el argumento principal ya no es solo la premura, es un tema de seguridad y de intimidad del menor. Es decir, por un lado, parece que un gimnasio, un comedor del colegio no es el contexto sanitario más adecuado para que se produzca una intervención. Al final es una intervención en un menor y pueden pasar pues muchas cosas, es decir, puede haber efectos adversos, puede haber una crisis de ansiedad del menor, es decir, no es el contexto más adecuado, ¿no? Y los mayores de 13 años pues se han vacunado en otro contexto sanitario, pues parece que es la lógica seguir la lógica sanitaria. Eso por un lado en cuanto a la seguridad. Y por otro lado en cuanto a la intimidad del menor, es decir, no hay una protección de datos adecuada
se infringe totalmente la legislación de protección de datos, ya que se puede estigmatizar al menor que, por el motivo que fuere, pues no se va a vacunar en el centro educativo y puede ser señalado por los compañeros. Es decir, no hay una intimidad, en este caso, en un tema sanitario que es totalmente sensible y debe ser protegido, ¿no? Con lo cual también se afectaría a la protección de la intimidad del menor en este caso. Y luego hay un tema de perogrullo que es bastante evidente, es decir, los colegios cierran del 23 al 10 de enero. Es decir, si hay tanta urgencia, vamos a tener un parón en esas 2 semanas. Pues lo lógico sería, como se ha hecho con los adultos, cita previa, acudir al centro, es decir, da esa flexibilidad para que se agilice, con lo cual hay una cierta incongruencia o contradicción. Curro, ¿crees que va a haber padres que no estén en contra de la vacunación? Que tú, insistías en ese matiz. No se trata de que estéis en contra de que se vacune a los niños, sino de que se les vacune en los colegios, que nos parece el entorno adecuado. ¿Se ha puesto ya en contacto algún padre con vosotros que no se oponga a vacunar a un menor de edad, pero que quiera, no sé, acompañarlo, que se haga efectivamente en un ambulatorio, en un entorno más cómodo para esto? Sí, hay muchos padres que realmente, ya os digo, no es un tema de la vacuna en sí, que también puede existir esas dudas frente a qué puede pasar, ¿no? en mi hijo, en mi hija. Es un tema pues de inseguridad, de no poder estar en un primer momento. En la Consejería de Educación dictaminó que no podía acompañarse al menor. A las horas por la tarde ya dijo que sí que podía haber un progenitor con el menor. Entonces, es un poco la sensación de improvisación por parte de la administración pública, en este caso valenciana, ante un tema muy sensible, un tema muy serio, ¿no? Que hay que, planificar y, sobre todo, que expertos puedan apoyar y puedan ayudar a determinar las decisiones que se den en cada caso. Curro, yo tengo una pregunta que la verdad no consigo que nadie me conteste. ¿Esto es un medicamento? ¿No debería tener una prescripción médica? Bueno, yo no soy experto y no te puedo decir si es un medicamento o qué es lo que es, porque no soy experto en la materia. Lógicamente, sí que considero que, como cualquier medicamento, tiene que haber un consentimiento informado de los riesgos o de las situaciones que se han dado en fase experimental, y bueno, pues que cada padre decida si asume esos riesgos en ese consentimiento informado. No sé si es un medicamento o no tengo el conocimiento para catalogarlo, pero sí, desde un punto de vista jurídico te puedo decir que sí que tiene que haber un consentimiento informado, como cualquier intervención que se haga en el cuerpo de una persona. ¿Y ese consentimiento informado, sabes si lo van a hacer? ¿Lo han hecho con los adultos? Bueno, yo con los adultos, por lo que se ha visto en la práctica habitual, no se ha realizado. No sé si con los menores se va a hacer. Yo lo único que he visto es que se ha enviado un formulario donde sí que se informa en la primera hoja y en la segunda de efectos adversos de la vacuna, se describen y, bueno, pues en este caso podría servir de alguna manera de consentimiento informado el documento que se ha entregado por parte de la Consejería de Educación. Otra cosa es si legalmente el procedimiento que se ha seguido para hacerlo es el establecido o no. Es decir, a través de una carta se puede imponer la vacunación en el colegio. Esta es otra duda legal que se nos plantea. Curro, gracias. Seguiremos de cerca tu acción ante los tribunales y les contaremos, por supuesto, a los espectadores cómo acaba y si os dan la razón y efectivamente los niños pueden acudir, los que quieran, los padres que acudan, acompañados por una persona de la familia y en un entorno más adecuado. Gracias, feliz tarde. Gracias, igualmente. Chao. Bueno, y como les decíamos, mañana se empieza a inocular a los pequeños de entre 5 y 12 años en varias comunidades autónomas, aunque los padres ya podían solicitar las citas. Laura Rivas, ¿hay interés o no hay interés entre los madrileños por vacunar a sus hijos?
Sí, buenos días. Mañana comienza la vacunación en niños en nuestro país, después de que la semana pasada la Comisión de Salud Pública aprobara la inoculación de Pfizer en niños de 5 a 11 años. El Ministerio de Sanidad aquí en España ha aprobado que las comunidades empiecen este plan de vacunación según consideren más oportuno. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud hace tan solo unos meses decía que no era necesaria esta vacuna en niños porque decían que los jóvenes no suponen un especial grupo de riesgo. Ahora dan luz verde a esta vacuna que afectará a más de 3 millones de niños en nuestro país. Nosotros hemos querido salir a la calle para saber qué opinan los ciudadanos y si ellos pondrían la vacuna a sus hijos. Esto es lo que nos han dicho. Hombre, pues no lo veo yo muy bien, porque son con 5 añitos y puede ocurrir cualquier cosa. A mí no me gusta que lo hagan, pero esto ya depende de los papás y de las mamás. Pues que no se ponen de acuerdo ellos son los que no se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que las madres deberían de enterarse bien, ir a un sitio que fuera legal, si es que lo hay. Pues sí, a mí me parece bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque pueden cogerlo y lo tienen, y si aunque a ellos no le hace mucho efecto, le puede hacer a otros. ¿Pero usted sabe que con la vacuna también lo pueden contagiar? ¿Con la vacuna se puede contagiar? Bueno, eso es normal, y eso ha pasado siempre ha habido vacunas, o unos la han ido mejor y otros peor. Sí, me da miedo, pero sí, es buena la vacuna. Yo tengo la segunda dosis, estoy deseando con la tercera. Pues yo estoy de acuerdo. La verdad es que cuanta más protección, mejor, en mi opinión. Yo tengo 2 niños, bueno, ya un poco adultos, o sea, un poco de 16 y 14 años y los he vacunado. Porque yo creo que debemos ponernos la vacuna. No sé si será buena o será mala, pero yo creo que debemos ponernos la vacuna, porque he visto gente que nos ha puesto la vacuna que ha terminado muriendo. Pero, por ejemplo, hace unos meses la OMS decía que los niños no eran grupo de riesgo y que no hacía falta vacunarlos. ¿Por qué ahora sí? Pues no lo sé, vamos, si el pediatra no lo recomienda, lo haremos. Pues sinceramente me parece todo esto un invento. O sea, lo que te digo, yo respeto, considero que el bicho existe, pero me parece que todo es un invento, que nos tienen manipulados y que hacen con nosotros absolutamente lo que quieren. Así que esta es mi humilde opinión. Respecto a los niños, pues me dan pena. A nosotros también. Joana Carril, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Cansada, no recién caída del juzgado, pero bien. Como siempre. Tenemos que hablar de muchos temas, algunos tristes, la verdad, ¿eh? Pero bueno, enseguida os pregunto por las vacunas a niños. Raquel Tejero, bienvenida también. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estáis? ilusión compartir mesa. Qué bien, qué a gusto estar aquí, ¿eh? Qué bien, de plato, aquí, más bonito sí. tenéis. La verdad. Gracias. Muchas gracias. ¿No habías venido a plató todavía? No había venido No. nunca. Siempre había entrado en duplex, pero no había venido a plató. Bueno, tú no te puedes quejar de redacción bonita tampoco. No me quejo, ¿eh? es una preciosa. Bueno, hasta Ayuso ha dicho esta mañana que ella recomienda a los padres que vacunen a los niños. ¿Qué os parece? Por lo menos un consentimiento informado no viene mal, ¿no?, en estas cosas. Hombre, es que estamos hablando de algo muy grave. O sea, tú no puedes permitir que pongan a tu hijo en el cuerpo algo que desconoces lo que es y los efectos que le va a producir. Yo menos mal que estoy fuera de esta liga, pero yo considero que la gente que tiene niños entre 5 y 12 años tiene un papelón. O sea, le han puesto... A ti te llegará el papelón, porque en los casos de divorciados que uno quiere vacunar y el otro no, y ayer les contábamos un caso en los juzgados de matrimonio también se está dando el caso. O sea, que a ti te llegará a través de tus representados. Ya los tenemos. Y el problema es que los jueces toman la decisión de forma ideológica. Claro. A los que le parece bien van a no autorizar y a los que le parece mal, pues... O sea, que la ciencia ni está ni se la espera. No, porque no tenemos a dónde acudir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer un abogado? ¿Qué puede hacer un juez? Preguntas a los pediatras y nadie se arriesga. Te dicen, Sanidad dice. Ningún médico te firma ningún documento que diga, me responsabilizo, sí que pues considero que este niño debe ser vacunado, inocularse, No lo hacen. Dicen, Sanidad recomienda que los padres decidan. Claro. Claro. Es que donde ha quedado lo de este medicamento está bajo prescripción médica, ya no recomiendan. Es que tú no te puedes comprar un antibiótico. No, o sea, tú puedes ser una persona propensa a tener otitis, que es mi caso desde pequeña. Yo no puedo comprar antibióticos sin pasar por el médico. Ni el ibuprofeno de 600. Ni el ibuprofeno de 600. Eso iba a decir, es que no te puedes comprar ni el ibuprofeno. Pero aquí los jueces pueden decidir alegremente quién se vacuna y quién no. Sí. Raquel, ¿cómo ves este asunto? Pues mira, yo no estoy ni a favor ni en contra de que la gente se vacune y de que los menores se vacunen, porque creo que no soy quién para decir si alguien se tiene que vacunar o no.
pero sinceramente yo como ciudadana lo que me considero es que estoy completamente desinformada. Es que yo todavía no sé los efectos secundarios que se provoca. Es que yo conozco a gente que ha tenido efectos secundarios, que se lo ha dicho al médico y el médico directamente le ha dicho que no es por la vacuna. ¿Quién me dice a mí que es por la vacuna o que no es por la vacuna un efecto secundario que tenga al día siguiente ponerme una dosis? Entonces, si este problema lo extendemos a los menores, estamos hablando de niños muy pequeñitos, a partir de 5 años, pues sinceramente creo que estamos dando pasos más rápido a nivel político que a nivel de ciencia. Y ese es el problema, cuando todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Y luego a mí me gustaría saber cómo va a ser la inoculación, porque yo tengo un hijo de 2 años y otro de 3 y no tienen nada que ver las dosis de los mismos medicamentos que toma uno y otro. Se les va a poner la misma dosis de vacuna ha bajado a los de 5, a los de 12. Ha bajado la dosis, por lo que... Respecto a los adultos. Respecto a los adultos. Pero ¿y de 5 a 12 años todo es lo mismo? Eso parece. Como si pesasen lo mismo, midieran lo mismo. Parece, es que volvemos a lo mismo, falta muchísima información. Llevamos casi 2 años de pandemia y todavía no hemos conseguido un debate entre una parte de la ciencia y la otra parte de la ciencia.